Bienvenidos a la casa del Señor, donde disfrutamos del último estudio del libro de Daniel por ahora. Así que yo os invito a que abráis vuestra Biblia por Daniel capítulo 11. Vamos a continuar desde el versículo 36, donde lo dejamos, y vamos a terminar todo el libro. Daniel 11, 36. Seguimos viendo y estudiando nuestro texto de Daniel a la luz de la propia historia. La historia de la humanidad ha certificado que las visiones de Daniel eran ciertas. Y así estamos interpretando nosotros las palabras de Daniel. Esta quinta y última visión que leemos en Daniel está ampliando lo que ya el profeta ha venido viendo en las visiones anteriores. Desde el capítulo 2, donde él interpreta el sueño de Nabucodonosor. Después el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y la última desde el capítulo 10 hasta el 12, Daniel ha ido viendo una misma visión. Si lo pensamos bien, es una sola visión que en cada una de las diferentes visiones, en cada uno de los episodios, se ha ido ampliando y se ha ido dando más información al profeta Daniel. Hoy nosotros llegamos al culmen de la visión, al momento glorioso esperado por todos. ¿Cuál? La llegada de la esperanza, como hemos cantado. Hoy vemos la llegada del Mesías prometido. Se le dice a Daniel que el Mesías prometido iba a llegar, el centro de todas las visiones, la piedra que desmenuzaría a todos, la piedra que se haría un gran monte, dice el capítulo 2, versículo 34-35, un gran monte que llenaría toda la tierra. Hermanos, hoy vemos el desempate. Hasta hoy parece que las cosas estaban igualadas, que las fuerzas estaban igualadas. Mucho cuidado con eso, que no nos juegue una mala pasada. Entre Dios y los hombres no hay fuerzas igualadas. Pero parecía que sí. Hoy llega el desempate y las cosas quedan claras. Así que yo os invito a que abráis vuestra Biblia por Daniel capítulo 11, versículo 36 y oréis conmigo al Señor pidiendo una vez más que Él revele su voluntad a través de su palabra, que Él traiga alimento sólido a nuestros corazones, a nuestras vidas, de tal forma que nosotros salgamos de aquí hoy transformados para la gloria de Dios. Eso es lo que queremos. Hoy queremos contemplar nuevamente su gloria, queremos contemplar su persona, su obra redentora en la historia de la humanidad y al mismo tiempo recibir la bendición de su parte para que nuestras vidas puedan ser lo que Él quiere que sea. Vamos a orar y pedimos al Señor que nos bendiga en este estudio. Padre Santo, ante tu presencia venimos en este día. Nuevamente nos ponemos delante del Rey. Como hemos leído en el libro de Juan, tú estás por encima de todo. Por eso nosotros hoy adoramos al Rey, al que está sentado en el trono, al que siempre lo ha estado, nunca se ha bajado de su trono. Es un trono eterno y por eso nosotros nos postramos hoy delante de ti, Señor. Postramos nuestra vida en adoración en este culto y en este momento queremos pedirte que nuestra adoración sea poner todos nuestros sentidos y atención a tus palabras. Señor, cuando tú hablas, cuando tú levantas tu voz, la mejor respuesta es escuchar, recibir, oír, atender. Por eso te pido que nuestra adoración sea poner todo nuestro ser bajo de tus pies y oír tu voz con claridad. Señor, háblanos. Señor, ayúdanos a poder deleitarnos en tu presencia, en tu palabra, a poder contemplar tu hermosura a través de ella. Espíritu Santo, interven con poder y tócanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el reino de Grecia se fue autodestruyendo. Eso es lo último que vimos, cómo el reino griego del norte atacaba al reino griego del sur y viceversa. Y al mismo tiempo, mientras los griegos se autodestruían, golpeaban al pueblo de Dios. Especialmente le golpearon en tiempos de Antíoco IV Epífanes, que hizo un ataque mortal, duro, durísimo, contra Jerusalén. En ese entonces, cuando el reino griego se está autodestruyendo, luchando los unos con los otros y golpeando al pueblo de Dios, el último reino, descrito en las visiones, entra en escena.
El último reino que queda por diseminar entra en escena con fuerza. ¿Cuál es ese reino? Roma. Roma llega y no va a llegar en paz. Va a llegar fuerte. Dice el versículo 36 de Daniel 11 que el rey, muchos piensan, interpretan que este rey sigue siendo Antíoco IV Epífanes, que fue el último que vimos. Pero hay indicios que nos pueden también hacer pensar que este rey se refiere a Julio César. En ese momento, hermanos, Roma no estaba gobernada por un emperador, sino que era una república. Había tres, un triunvirato, formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Pero podemos decir claramente que este texto se está refiriendo a uno de ellos, a Julio César, que dice, versículo 36, que hará su voluntad. Esto es muy interesante porque esta frase se le dio a Alejandro Magno y también a Antíoco III y a Antíoco IV, queriendo decir que todos ellos pudieron hacer lo que quisieron. Tenían tanto poder, tanta fuerza, que pudieron hacer lo que quisieron. Pero es muy interesante que aquí se diga que Julio César hizo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Hermanos, Dios, durante el reinado romano, cuando el reino de Roma se estableció, iba a ampliar aún más, mucho más, su misericordia a su pueblo, dándoles tremendas oportunidades. Cuando Roma llegó, el Señor aumentó su gracia. Cuando Roma llegó, el Señor aumentó su misericordia. ¿Cómo? Dándoles oportunidades tremendas para arrepentirse, dándole oportunidades para cambiar, dándole oportunidades claras para cambiar su modus vivendi, recibir nuevamente al Señor en sus vidas y en medio del pueblo y ser perdonados. En mi tiempo se decían, el Señor se la puso votando. Cuando yo jugaba al fútbol y decía, te la han puesto votando, eso era un caramelo. Aquellos que habéis jugado al fútbol y veías una pelota en el borde del área votando, agua corría por tu garganta. Vaya, eras un caramelo. Botando la pelota, ¡bum! Nunca iba entre los tres palos, pero te daba un gusto darle un balonazo y que fuese donde fuese. El Señor se las puso botando en el tiempo de los romanos. ¿Por qué? Porque llegó Juan el Bautista, el que iba a abrir camino al Señor Jesús. Llega primero Juan el Bautista y ¿qué dice Juan? Algo precioso. Mateo 3:2. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Volveos de vuestros malos caminos porque el reino de los cielos se está llegando. Va a llegar, se va a establecer. Es la oportunidad. Pero no solo eso. El Señor no se quedó ahí. No solamente le dio la oportunidad de Juan el Bautista, sino que después de Juan el Bautista, contemporáneo con Juan el Bautista, llega su propio hijo, el heredero. Como dice la parábola, por lo menos a mi hijo escucharán. Jesús vino, dice Mateo 15:24, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos vino, lo dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Tremendas oportunidades les había dado durante la historia por más de 1000 años, profeta tras profeta, arrepentíos. Pero en el tiempo de los romanos esa oportunidad aumenta. Llega Juan el Bautista y llega el Hijo de Dios con el mismo mensaje. Pero acaban con el heredero. Matan al heredero. Por eso la ira de Dios se terminó de culminar con Roma. Por eso Roma pudo hacer conforme a su voluntad, porque Dios se lo permitió. Porque Dios permitió que Roma arrasara con Israel, con Judea, con Jerusalén. ¿Por qué? Por el rechazo que recibió su propio hijo. Hizo conforme a su voluntad porque Dios se lo permitió. Y cuando hizo conforme a su voluntad, versículo 36, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque, atentos a esto, porque lo determinado se cumplirá. Hermanos, aquello determinado significa la venida del reino del Mesías, la venida del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y
al mismo tiempo la destrucción final del templo de Jerusalén, que veremos más adelante en el capítulo 12. Hermanos, Dios estableció reyes, los puso en el trono, los usó como herramientas para cumplir las profecías hechas acerca del Mesías. Dios utilizó a estos reyes, emperadores romanos, para poder cumplir finalmente con todo lo que Él ya había dicho y establecido. Por ejemplo, fijaos qué interesante, solo un ejemplo, y nos daremos cuenta cómo Dios movió a estos emperadores. La decisión de censar al imperio que tomó Augusto César provocó que Jesús naciera en Belén, como dice la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dios estaba utilizando a estos emperadores para que todo lo dicho fuese cumplido. Y estos emperadores creían que eran los que dominaban, controlaban. Estos emperadores creían que solo se hacía conforme a su voluntad y en realidad lo que estaba sucediendo es que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Hermanos, Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estaba predeterminado para gobernar sobre todos los reinos de la tierra en los días de los reyes del Imperio Romano. Estaba predeterminado que Jesucristo, el Mesías, naciese en tiempo de dominio romano. Y así lo va a ver Daniel en este capítulo 11 y capítulo 12. Dice el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso este emperador, ni del amor de las mujeres. O sea, no hará caso ni de los dioses que sirven sus padres, ni de los dioses que servían sus madres, ni de las mujeres, los dioses que tenían. Ningún dios quería, ni respetará a Dios alguno, dice. ¿Por qué? Porque sobre todo se engrandecerá. Su soberbia subirá hasta lo más alto. El emperador inflará el pecho como un globo de helio y querrá ser proclamado Dios. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Llegó el emperador y empezó a haber algo conocido como el culto al emperador. La honra al emperador, la veneración, la adoración al emperador. Para los judíos esto fue una aberración tremenda. Para los romanos, una obligación. Y es que se consideraba esencial para Roma el hecho de adorar al emperador. La negación del emperador como Dios era conocida como traición. Si alguien se negaba a adorar al emperador, se le condenaba incluso hasta la propia muerte. Por eso dice el texto en el versículo 37 que se engrandecerá, se pondrá en lo más alto, se nombrará a sí mismo Dios. Versículo 38, pero honrará en su lugar. No querrá adorar a ningún Dios, ni al de sus padres, ni al de sus madres, solo a sí mismo. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que le reconozcan. Los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. Hermanos, en vez de adorar al Dios verdadero, en vez de rendirse al Dios verdadero, lo que ocurrió es que adoraría al Dios de las fortalezas, esto es, adoraría el poder y la fuerza militar de Roma representada por el emperador. Y gastaría lo que sea necesario, oro, dice el texto, plata, piedras preciosas, para mantener esta fortaleza. Ese fue uno de sus propósitos, colocarse en lo más alto, que el pueblo le venerara. Él permitiría que adorasen a otros dioses, es verdad. Los romanos eran politeístas, podían tener varios dioses. De hecho, permitió al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios, que adorase al Dios verdadero. No le importaba, pero la adoración al emperador debía mantenerse y estar por encima de todo. Y ahora, desde el versículo 40 al versículo 45 del capítulo 11, se nos va a narrar la guerra civil que hubo en Roma entre Julio César y Pompeyo, cómo derrotó Julio César a Pompeyo y cómo también después derrotó al rey del sur, Ptolomeo XIII, en Egipto. Y si por faltar algo, si algo le quedase por hacer,
dice también el texto que de camino a Judea derrotará a Farnaces II en Ponto y finalmente regresaría a Roma, donde Julio César sería asesinado. Eso comenta los versículos 40 al 45. Leedlo conmigo. Dice, al cabo del tiempo, mucho cuidado, este no es el tiempo del fin, en el futuro. Esto no está haciendo referencia a un tiempo que aún no ha llegado, sino que está hablando del tiempo del cuarto reino, el tiempo del Imperio Romano, cuando el reino de Dios vendría en Jesucristo en los días de estos reyes, como dice el capítulo 2, versículo 44. Al cabo del tiempo, en el tiempo de los romanos, el rey del sur, Ptolomeo XIII, contenderá con él, con Julio César. Y el rey del norte, Pompeyo el Grande, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadiría y pasará. Hermanos, la historia nos dice que Julio César luchó con dos frentes. Contra Pompeyo en el norte y contra Ptolomeo XIII, el rey del sur. Esos fueron sus dos frentes más candentes. Y fijaos lo que ocurrió, versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa, esto es Israel, Jerusalén. Y muchas provincias caerán por la mano de Julio César, pero escaparán de sus manos Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42. Julio César entonces extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Hermanos, la historia nos dice que Julio César llevó su ejército a Egipto y arrasó. Arrasó con el reino del sur. Acabó con Ptolomeo XIII y curiosamente se unió en una relación medio legal con Cleopatra. Esta sí es la famosa Cleopatra, con la cual Julio César tuvo un hijo al que le pusieron por nombre Cesarión, que significa pequeño César. Pues bien, dice el versículo 43 que no solamente arrasó con el territorio de Egipto, sino que se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía los seguirán. Pero, atentos, muy atentos a esto, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, se llenará de miedo y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. La historia nos cuenta, hermanos, que mientras Julio César conquistaba el reino del sur, conquistaba Egipto, estalló una rebelión en la provincia romana del Ponto, en Asia Menor. La noticia llega a Julio César y un miedo le invade. Él cree que tiene todo controlado, pero el norte se le está escapando. ¿Qué hace? Regresó allí, regresó al norte y derrotó a Farnaces II. Después de lo cual, después de derrotar a este Farnaces II, Julio César envió una carta a Roma con 3 palabras. ¿Alguien la sabe? Seguro que la sabéis. Veni, vidi, vici. Una carta muy escueta, muy concreta, muy directa. Julio César, que dominaba el sur y ahora nuevamente recuperaba el norte, le dice a los romanos, vine, vi y conquisté. No se necesitaba nada más. Ese era el poder que tenía. Por supuesto, el pueblo de Roma celebró los 3 triunfos de César y fue declarado finalmente dictador y emperador perpetuo por el Senado. No sé si habéis estado en Roma, pero la imagen es espeluznante. Te colocas en el Coliseo, ves la gran avenida y te explican que cuando un emperador triunfaba, todo eso se llenaba de gente, a un lado y a otro, el emperador pasaba y todo el mundo le aclamaba y le adoraba. Así quería volver Julio César a Roma, pero no. Dice el versículo 45 que plantará las tiendas de su palacio, interesante esto, entre los mares y el monte glorioso y santo, Jerusalén. Roma dominaba ya territorio hebreo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Hermano, Julio César pasó por Judea, derrotó a Farnaces y conquistó la zona. Pero no quiso ser muy tirano. Lo que él quiso hacer con Judea era renovarla.
De hecho, quiso reconstruir las murallas de Jerusalén que Pompeyo había destruido 20 años antes. Ese era su plan, levantar de nuevo la ciudad hacia arriba, pero al regresar a Roma, Julio César fue asesinado por sus más allegados. Hermanos, es imposible comparar al imperio humano, al reino humano, con el reino de Dios. No tienen comparación. Sus propios amigos allegados le quitaron la vida, dice la historia, el 15 de marzo del 44 antes de Cristo. Si Julio César murió en el 44 antes de Cristo, a Jesús solo le quedaban 44 años, solo 44 años para llegar. Después de la muerte de Julio César, la historia nos dice que en Judea reinó un tal Herodes el Grande. Este ya nos va sonando, ¿verdad? Este no es un Ptolomeo, no es un Antíoco, este es ya conocido, un tirano con el pueblo judío. Capítulo 12. Entramos ya en lo esencial, porque dice el versículo 1 del capítulo 12 que en aquel tiempo, cuando Roma empiece a dominar sobre territorio judío, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, o como dice John Goldingay, el comentarista John Goldingay, Miguel es el más poderoso de todos los seres angelicales creados. Se levanta el ser angelical más poderoso. Al mismo tiempo que Roma se establece sobre la tierra, en el cielo Miguel se levanta, se pone en pie y dice el ángel a Daniel, este Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo. Qué interesante. Hermanos, al mismo tiempo que Roma conquista la batalla en territorio israelí, en el cielo se produce otra batalla. La batalla entre el bien y el mal. A Daniel se le anticipa lo que luego verá in situ el discípulo Juan en la visión de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que si podemos proyectarla no tiene desperdicio. A Daniel se le dice, se le va a levantar Miguel, pero no se le da más información. Pero a Juan se le dice lo que está ocurriendo en el cielo. A Daniel se le dice en el futuro, a Juan se le dice en el presente, en Apocalipsis 12:7, dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Os acordáis en el estudio de Job cómo aparentemente Satanás podía tener cierto acceso cuando Dios se lo permitía a la presencia de Dios? Desde ese entonces ya no más. Se terminó, se acabó. Y fijaos lo que dice el versículo 10. Entonces, dice Juan, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, Juan, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Juan, Cristo ha venido, ha traído el reino, lo ha establecido y ha expulsado fuera el dominio que el mal tenía sobre la humanidad. Ya no más dominio. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los creyentes, tú y yo, y aquellos que estaban con Juan en ese mismo momento, oíd, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es una victoria por nuestras fuerzas. Esta victoria la ha conseguido Cristo para nosotros. Ellos han vencido por medio de la sangre del cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, que no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos primeros creyentes no tuvieron ningún temor. No les importó perder hasta su propia vida, si era necesario. Hermanos, la victoria de Daniel en el cielo que recoge Apocalipsis capítulo 12 era la garantía de que habría victoria en la tierra. El Mesías vendría. Eso es lo que ve Daniel.
El Mesías vendría y su reino expulsaría al reino del mal y a todo reino que lo representase. En este caso, Roma. En el cielo hubo victoria. Daniel lo veía en el futuro. Nosotros ya vemos en el pasado que esa victoria ya ocurrió en el cielo, pero también en la tierra. Cristo llegó, Cristo conquistó, Cristo estableció el reino. Pero ¿cómo sería? Dice el versículo 1 que Jesús llegaría en tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos, la invasión romana no trajo angustia solo al final, en los 3 años y medio finales, cuando se encrudeció el tema contra Jerusalén. No. Roma trajo dolor desde el principio. Hermanos, recordad, Roma trajo la cruz. Los inventores de la cruz fueron los romanos. Roma trajo angustia. Su opresión y dominio fueron dolorosos para el pueblo de Dios, muy dolorosos para los judíos en general, pero también para los creyentes en particular. Fue tremendamente doloroso la invasión romana. De hecho, el propio Señor Jesús dijo en Mateo 24:21, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El propio Señor Jesús toma las palabras de Daniel capítulo 12, versículo 1, las utiliza para refrescar la mente a sus discípulos y decirles, ¡hey! Va a llegar un momento muy pronto, una gran tribulación tremenda, como jamás la ha habido. ¿Os acordáis lo que dijo Daniel? Está a punto de llegar. Pero en plena angustia, dice el versículo 1, en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Hermanos, estos que están inscritos en el libro no son otros que los creyentes en Jesucristo. Los que creen en Jesucristo. Los cristianos judíos, hermanos, fueron librados de esta angustia. Fueron librados de este ataque mortal de los romanos. Fueron librados del ataque final que ocurrió desde el 67 después de Cristo hasta el 70 después de Cristo. Y fueron librados porque Jesús les había advertido. Qué interesante. Fueron librados porque Jesús les advirtió a sus discípulos que huyeran de Jerusalén. Lucas 21:21, los que estén en Judea, huyan. Hey, cuando veáis que los romanos están cerca, los que estéis en Judea, en Jerusalén, salid corriendo. Huid, huid. El historiador judío Eusebio escribe en Historia Eclesiástica tercera, tomo 5, lo siguiente. Esto no es un escritor bíblico, esto es un historiador. Y fijaos lo que dice este hombre. Dice, pero al pueblo de la iglesia en Jerusalén se le había mandado por revelación, esto es, las palabras de Jesucristo, dada a hombres aprobados allí antes de la guerra judío-romana, que salieran de la ciudad y habitaran en un cierto pueblo de Perea llamado Pela. Atentos a esto es impresionante lo que dice este historiador. Y cuando la ciudad estuvo completamente desprovista de hombres santos, o sea, cuando Jerusalén estuvo desprovista de todo creyente, en otras palabras, cuando todos los cristianos salieron de Jerusalén, el juicio de Dios finalmente alcanzó ¿a quién? A los que habían cometido ultrajes contra Cristo y a sus apóstoles. Y destruyó totalmente aquella generación de hombres impíos. La historia recoge la veracidad de las Escrituras. Lo que Jesús le dijo a su pueblo, huid, ocurrió. Y la historia recoge que cuando todos los creyentes habían abandonado Jerusalén, el Señor manda su juicio a través de Roma y arrasa una gran tribulación que jamás se había vivido hasta ese entonces. ¿Y qué ocurriría? ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Sería el fin? ¿Se acabó la historia? ¿Pobre Daniel se ha quedado con la miel en los labios?
¿Se le ha ido describiendo todo paso a paso y ahora le van a decir que así se acaba todo? No. No se le está diciendo a Daniel el fin. A Daniel se le está describiendo el principio, el comienzo de la instalación del reino de Dios en la tierra. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2. Atentos a estos, hermanos. Esto es lo que ocurriría después de esta destrucción. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, qué maravilla. Estos versículos que acabamos de leer nos presentan dos verdades gloriosas, dos grandes verdades. No podemos ignorarlas. Esto es lo que ocurrió después de que Roma derrotase al pueblo judío. La primera verdad es que la predicación del Evangelio haría que muchos de los que duermen en el polvo, tanto judíos como gentiles, fueran despertados de su paganismo, fueran despertados de su pecado, fueran despertados de su mala manera de vivir y recibiesen la vida en Cristo. Hermanos, lo que ha ocurrido desde el comienzo de la Iglesia hasta el día de hoy, lo que te ha pasado a ti y lo que me ha pasado a mí. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no se puede dar la vida a sí mismo. Alguien le tiene que despertar. Alguien tiene que venir y darle la vida. Y eso ha hecho Cristo contigo y ha hecho conmigo. Yo dormía y el Señor me despertó. ¡Qué maravilla! Pero hay otra verdad maravillosa. En estos versículos hay otra verdad gloriosa. Una resurrección futura habrá. Y los que duermen en el polvo despertarán. Unos resucitarán a la vida eterna. Lo hemos leído en Juan capítulo 3. Los que crean tendrán la vida. Y otros, lamentablemente, a la vergüenza eterna. Este es el centro de nuestro mensaje de hoy. Hay un reino que da vida eterna. Hay otro que solo ofrece muerte eterna. Versículo 4. Fijad lo que le dice el ángel a Daniel. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Nuevamente, no el tiempo final futuro, sino el tiempo del fin de este juicio. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Las palabras de Daniel, dice el ángel, debían preservarse para un tiempo futuro. Hermanos, Daniel fue escrito para momentos duros. Daniel fue escrito cuando el pueblo de Dios estaba en la miseria. Daniel fue escrito cuando el pueblo de Dios estaba en su máxima desesperación. Cuando el pueblo gritaba, no tenemos Dios, Dios ha perdido el control. Se olvidaron de que Dios tiene el control de todas las cosas. Se olvidaron de lo que hemos venido anunciando desde el principio ahí, en esa primera transparencia que vamos a ver en nuestro estudio de hoy, que Dios tiene el control. El pueblo se olvidó. Y Daniel fue escrito para recordarles que no, que Dios está al control. Para recordarles primeramente a ese pueblo que pasó por la cautividad, en esos 70 años de cautiverio. Pero le dice el ángel, séllalas, porque va a haber otro tiempo donde estas palabras van a ser necesarias. ¿Cuándo? Cuando llegase este malaje de Antíoco IV Epífanes y atacase con tanta maldad al pueblo. Ahí nuevamente estas palabras servirían de apoyo. ¡Hey, el Mesías está cerca, confiemos! Dios sigue estando al control. Pero aún servirían para otro tiempo peor. Este tiempo que vemos hoy, el tiempo de los romanos. Cuando Roma asedie, cuando Roma circule la ciudad, la cerque, el pueblo ahí nuevamente leería y diría, este es el momento. Hay que huir, porque el Mesías ha puesto su reino sobre la tierra. A Daniel se le dice, sella estas palabras. En cambio, qué curioso, el ángel le dice a Juan en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dice, séllalas y guárdalas para otros momentos. A Juan le dice, hey, no se te ocurra guardarlas, son necesarias ahora.
Porque el pueblo de Juan vivía ya esta persecución. El pueblo la necesitaba ya, el pueblo la necesitaba ahora y por eso se le dice a Juan, no las selles, utilízalas. A Daniel se dice, séllalas, guárdalas bien porque va a haber un momento donde las necesitarán. Versículo 5, yo Daniel miré y vi a otros 2 ángeles, se refiere, que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Ya hablamos de esto. Esto es una frase que crea un poco de discrepancia. Algunos creen que tiempo se refiere a un año, por lo tanto, tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo, medio año. Por lo tanto, se refieren a 3 años y medio, que es lo que duró esa invasión de Roma sobre el pueblo judío. Pero también puede referirse a eso que dijimos. Hey, tiempo es que lo ves de cerca. Tiempos, hey, casi lo tienes, medio tiempo. Lo siento, emperador, pero te has quedado con las ganas. Eso también puede significar, pero sobre todas las cosas significa, hermanos, que lo que iba a durar era un tiempo limitado por Dios. Dios iba a seguir poniendo su mano sobre el asunto e iba a demostrar que tiene el control. Y cuando se acabe la dispersión, dice el versículo 7, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Qué interesante, Antíoco IV Epífanes, con toda su rabia, no pudo destruir al pueblo judío, pero los romanos sí. Los romanos arrasaron con Jerusalén. Lo interesante es que el imperio, aunque continuó creciendo durante la vida de los césares, comenzó a declinar, comenzó a caer después de que arrasaron con Jerusalén. También ellos iban a ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Capítulo 11, versículo 36. Este reino romano prosperará hasta que sea consumada la ira. Hasta que mi juicio termine con mi pueblo, su dominio durará. Después de eso, su dominio se irá perdiendo poco a poco. Y así ha sucedido en la historia. Hoy existe Roma, pero no un imperio romano. Hoy existe Grecia, pero no un imperio griego. Hoy existen lugares donde Babilonia estuvo, donde los persas estuvieron, pero ninguno son reinos, porque todo reino ha caído ante el reino de Dios. Versículo 8, yo oí, pero no entendí, dice Daniel. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nuevamente, no el tiempo del fin futuro, sino el tiempo del fin de este juicio. Y atentos al versículo 10, muchos durante este periodo serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel, este periodo va a ser muy duro, pero va a servir para que muchos sean purificados. Santiago 1:2 dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque son ellas las que nos ayudan a purificarnos. La prueba nos ayuda a crecer, a purificarnos. Eso dijo Job, de quien me atrevo a decir que no ha habido un hombre sobre la tierra que haya recibido una prueba como la de Job. Y Job dijo en el capítulo 23, versículo 10, Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como oro. Él conoce mi camino. Si me está probando es porque me está refinando, me está haciendo mejor. Y eso es lo que iba a suceder después de que el reino se estableciese sobre esta tierra. Iba a purificar a sus santos, a los que creyesen. Versículo 11 y terminamos el capítulo. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado, qué curioso. Esta es la primera vez que la palabra bienaventurado aparece en el libro de Daniel. Solo al final. Bienaventurado, bendecido, contento, feliz.
muy feliz. ¿Quién? El que espere. El que espere y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, hermanos, esto no tiene desperdicio. Disfrutémoslo porque es un versículo precioso. Hemos visto la vida de Daniel, altos y bajos, leones de por medio. Dice, en cuanto a ti, Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás. Daniel, tú vas a vivir, tu vida va a ser longeva. ¿Pero qué? Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Estos son los días futuros finales. El ángel le dice a Daniel, tú al final, cuando te levantes, cuando todos resucitemos, tú vas a recibir tu parte. Hermanos, a Daniel no solo se le muestra un reino, a Daniel se le promete un reino. No se le usa como mero espectador, se le dice, tú eres parte de este reino. Jesucristo va a venir, te va a conceder un reino y una parte en ese reino. Daniel, si tú has creído en Jesucristo, puedes confiar que te levantarás para recibir tu heredad en el día final. El reino pertenece a aquellos que han creído en el Rey. Pero el hecho de que esta bienaventuranza esté solo al final marca el camino, hermanos. Para nosotros, para aquellos que creemos, para aquellos que perseveramos, la bendición está reservada al final. Por eso la esperamos con ansia. Esa es la esperanza que trajo Daniel a aquellos que entendieron estas palabras. Esa es la esperanza que Daniel trae a sus compatriotas, pero es la misma esperanza que trae Dios hoy a nuestras vidas. Los que perseveremos seremos recompensados grandemente, inmensamente con la vida eterna. ¿Hay mayor recompensa que esa? Hermanos, yo sé que vivimos tiempos convulsos, especialmente para aquellos que creemos en Dios. Son tiempos difíciles para el creyente. Las cosas están muy complicadas hoy para quienes quieren vivir una vida piadosa. Basta decir que crees en Dios y todo el mundo se te echa encima. Parece que es imposible creer en Dios hoy. Hermanos, en estos últimos días en los que vivimos, y recordad que estamos viviendo en los últimos días, la última semana, desde que Jesús llegó hasta hoy, vivimos en los últimos días. En estos últimos días el imperio derrotado del mal está intentando dar sus últimos coletazos. Eso es lo que vemos. Lo que nos toca como creyentes es perseverar, sabiendo que Dios está al control, pase lo que pase, sabiendo que nos espera una herencia tremenda. La pregunta es, ¿cómo perseveramos? Iván, tú estás hablando de perseverar como si perseverar estuviese en nuestras manos, como si la obra fuese nuestra. No nos equivoquemos, eso no lo estoy diciendo. Perseveramos con la ayuda de Dios manteniendo nuestra fe. Eso es perseverar, mantener la fe. Y la fe se mantiene a través de los medios de gracia que Dios ha provisto a la Iglesia. Nosotros crecemos y mantenemos nuestra fe disfrutando de los medios de gracia que Dios ha derramado sobre la Iglesia. ¿Cuáles son? La comunión, pasar tiempo unos con otros, el bautismo, la Santa Cena, la ofrenda, la alabanza, la oración, la palabra. Estos son los medios de gracia que Dios nos ha dado, maravillosas herramientas que Él utiliza para hacernos crecer en la fe, fortalecernos y mantenernos perseverantes. La pregunta es, ¿qué reino vas a elegir? Hemos visto muchos reinos, muchos reyes, déspotas, malvados. ¿Qué reino vas a elegir? ¿Uno de este mundo que solo va a acabar contigo? ¿O unirte al reino firme y seguro de Dios? Jesucristo nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Es un reino seguro, es un reino estable. Y vosotros diréis, sí, Iván, todo eso suena muy bien, pero la historia la has dejado solamente hasta Roma. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se ha establecido? Pues se sabe, hermanos, se sabe perfectamente. Este es el reino de Dios hasta el año 400 después de Cristo. Así creció el Evangelio, el mensaje de Jesucristo por la tierra.
Debemos decir que esta era la tierra en ese entonces. Muy poca gente vivía fuera de esos límites. Por lo tanto, en el 400 después de Cristo, el reino de Dios llenó toda la tierra. Pero hoy, en nuestros días, este es el avance del reino de Dios. El reino de Dios ha llenado toda la tierra. Prácticamente toda la tierra ha sido llenada por el reino poderoso de Jesucristo. Yo sé que es tarde, yo sé que ya lo he leído, yo sé que ya lo he dicho alguna que otra vez, pero merece la pena leer nuevamente lo que Wikipedia, no es muy fiable, pero nos podemos fiar, dice acerca del avance del cristianismo, y con esto terminar para glorificar a nuestro Rey que ha llenado la tierra con toda su gloria. Dice Wikipedia que el cristianismo se ha entrelazado con la historia y la formación de la sociedad occidental. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido una fuente importante de servicios sociales como la escolarización y la atención médica, una inspiración para el arte, la cultura y la filosofía, y un actor influyente en la política. En la política, hoy es un día importante. Los eruditos de la Iglesia preservaron la alfabetización en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano Occidental. Durante la Edad Media, la Iglesia se levantó para reemplazar al Imperio Romano. Parece que Wikipedia tiene una mejor teología que nosotros. ¿Habéis leído conmigo lo que dice? La Iglesia se levantó para reemplazar al Imperio Romano con la fuerza unificadora en Europa. Hermanos, Wikipedia lo explica en sus palabras, pero sabemos por lo que hemos visto en Daniel que no se levantó para reemplazar. El reino eliminó a Roma. El reino de Jesucristo terminó acabando con Roma, no la reemplazó, la derrotó. Dice que las catedrales medievales siguen estando entre las hazañas arquitectónicas más icónicas. Esas catedrales que se han levantado para la adoración de Dios siguen siendo unos prodigios de la humanidad. Muchas de las universidades de Europa también fueron fundadas por la Iglesia en ese momento. Del mismo modo, la música sacra cristiana de compositores como Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, Beethoven y Verdi se encuentra entre la música clásica más admirada del canon occidental. Atentos a esto, la Biblia y la teología cristiana también han influido fuertemente en los filósofos y activistas políticos occidentales. Las enseñanzas de Jesús, esto lo dice Wikipedia, como la parábola del buen samaritano, se encuentra entre las fuentes más importantes de las nociones modernas de los derechos humanos y el bienestar que comúnmente brindan los gobiernos de Occidente. ¡Wow! Las enseñanzas cristianas de larga data sobre la sexualidad, el matrimonio y la vida familiar también han sido influyentes en los últimos tiempos. De hecho, el cristianismo desempeñó un papel en el fin de prácticas como el sacrificio humano, el infanticidio y la poligamia. El cristianismo en general afectó el estatus de la mujer al condenar el cristianismo, Esto no lo dicen los partidos liberales políticos, esto lo dice el cristianismo. Condena la infidelidad conyugal, el divorcio, el incesto, la poligamia, el control de la natalidad, el infanticidio y el aborto. Hermanos, los cristianos han hecho contribuciones a lo largo de la historia. Han hecho contribuciones al progreso humano en una amplia y diversa gama de campos, tanto históricamente como en los tiempos modernos, incluyendo la ciencia y la tecnología, medicina, bellas artes, arquitectura, política, literatura, música, filantropía, filosofía, ética, teatro, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. El reino de los cielos ha llenado toda la tierra. Una revisión de los premios Nobel otorgados entre el 1901 y el año 2000 revela que el 65,4% de los premios Nobel han identificado el cristianismo en sus diversas formas como su preferencia religiosa. Hermanos, el reino de Dios ha llegado. Y es verdad que aún no es perfecto. Pero lo que aún no es, un día será. Lo que ahora vemos a cuentagotas, un día será pleno.
Por eso, ¿a qué reino perteneces? ¿A qué reino quieres pertenecer? La Biblia no tiene otra que decirte: si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos ha hablado a través de Daniel y nos ha dicho: yo sigo teniendo el control. Yo sigo estando al control de todas las cosas. Nada ha cambiado. La historia ha certificado lo que el Señor ya le dio en visiones a Daniel. Hermanos, hay pruebas suficientes, palpables y reales, de la existencia de un Dios eterno, soberano, que controla todas las cosas. Sométete a Él. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará en su debido tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta mañana, por el aliento que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a seguir poniendo la mirada en ti y perseverar. A veces flaqueamos, a veces nuestra fe es golpeada, pero yo te ruego que tú nos ayudes a perseverar. Señor, todos los que aquí estamos, salvados por tu gracia, levantados de la muerte por tu llamada, como lo fue Lázaro, hoy te decimos gracias. Gracias por habernos introducido en tu reino eterno. Gracias, Señor, porque para nosotros está reservada una herencia en los cielos. Señor, te ruego por aquellos que aún no han tomado esa decisión, por aquellos que aún no han sido despertados, yo te ruego que tú toques fuertemente hoy a la puerta de su corazón. Que tú los despiertes y digan hoy: yo quiero que Jesús sea mi Rey y entrar en su reino. Señor, sé que hoy, si no aquí, en muchas partes de este mundo habrá salvación, porque tu mano no se ha cortado. Por eso hoy nos gozamos, no solo por lo que tú estás haciendo alrededor nuestra, sino en el mundo entero. Señor, yo estoy seguro que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y en ese camino vamos, deseando que todo el mundo pueda recibir la preciosa oportunidad de abrir su corazón a Jesús. Te alabamos, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, por tu bondad, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.